La doctrina social de la Iglesia y su evolución. Texto de Antonio Martín Puerta. Vivimos en un mundo con desigualdad, guerras, exclusión y cambios culturales acelerados, y por eso es clave entender qué tiene para decir la Iglesia al respecto. Muchas veces se piensa que la Iglesia solo habla de temas religiosos, pero en realidad también se ocupa de los temas sociales concretos, y eso fue lo que me interesó de este tema. A modo de introducción, podemos decir que la doctrina social de la Iglesia surge como una respuesta al complejo contexto social, económico y político de fines del siglo XIX y ha evolucionado como un instrumento clave de evangelización y diálogo entre la fe y el mundo. Su objetivo es iluminar con la luz del Evangelio los problemas sociales, proponiendo principios orientadores que no son ni ideología ni teoría política, sino una guía ética basada en la dignidad humana y el bien común. Este trabajo tiene como propósito explorar su origen, fundamentos, evolución y diferencias con otras doctrinas desde la mirada crítica y actual. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es el conjunto de enseñanzas emitidas por el magisterio de la Iglesia desde 1891 con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que abordan problemas sociales, económicos, políticos y culturales desde una perspectiva cristiana. La doctrina social de la Iglesia busca aplicar los valores del Evangelio a la vida social, desarrollándose como una forma peculiar de evangelización. Causas históricas del surgimiento de la doctrina social de la Iglesia. A fines del siglo XIX el mundo estaba muy polarizado. Por un lado, el capitalismo liberal, que explotaba a los obreros, y por otro, el socialismo revolucionario, que proponía la lucha de clases. La Iglesia no podía quedarse callada frente a tanta injusticia social y por eso León XIII decide intervenir con la encíclica Rerum Novarum, que es como el primer gran documento de la doctrina social de la Iglesia. Así podemos decir que la doctrina social de la Iglesia nace en 1891 con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en un momento histórico marcado por fuertes tensiones sociales. La industrialización liberal había provocado desigualdad, explotación obrera y la aparición de una cuestión social que amenazaba con dividir a la sociedad. A esto se sumaban nuevas formas de hostilidad política hacia la Iglesia, como la pérdida del poder temporal del Papa en Italia, el laicismo agresivo en Francia y la persecución en Alemania y a través del Kulturkampf. Todo este clima obligó a la Iglesia a repensar su relación con el mundo, dejando atrás una postura defensiva y proponiendo una alternativa moral y espiritual ante el avance del liberalismo, el socialismo y el secularismo. Esta encíclica fue revolucionaria para su época porque defendía los derechos de los trabajadores, el salario justo, la propiedad privada con responsabilidad social, etc. Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se construye sobre principios que buscan armonizar justicia, libertad y caridad en la vida social, la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, la participación y el destino universal de los bienes. Estos principios no se aplican de forma rígida, sino que deben ser discernidos según cada contexto histórico. Lo fundamental es la visión antropológica cristiana que ve al ser humano como centro de toda estructura social, llamado a vivir en comunidad y en diálogo con Dios y los demás. Los principios son dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes, participación y justicia social. Bien, podemos empezar por el primer principio, la dignidad de la persona humana. La persona es el centro de toda la dignidad social, es fundamento, causa y fin de las instituciones. Su dignidad es inviolable porque ha sido creada a imagen de Dios. El bien común
es el conjunto de condiciones sociales que permiten a todos desarrollarse plenamente. El Estado debe buscarlo para justificar su esencia y autoridad. Luego tenemos el principio de solidaridad, que es un compromiso firme por el bien de todos, especialmente de los más débiles. La doctrina social de la Iglesia promueve una cultura del encuentro y de la responsabilidad compartida. El principio de subsidiariedad dice que las estructuras superiores no deben reemplazar a las menores en lo que éstas pueden hacer por sí mismas. El Estado debe ayudar sin absorber ni sustituir. El principio de destino universal de los bienes dice que los bienes en la tierra están destinados a todos. La propiedad privada es legítima, pero debe cumplir una función social. El principio de participación dice que todos tienen derechos y debe de intervenir activamente en la vida social, económica y política, buscando transformar la sociedad desde la justicia y el bien común. Por último, el principio de justicia social busca dar a cada uno lo que le corresponde, promoviendo la equidad y corrigiendo las desigualdades estructurales. Evolución y renovaciones. Desde León XIII hasta el Papa Francisco, cada pontífice ha actualizado la doctrina social de la Iglesia frente a los nuevos desafíos del mundo. Pío II, en tiempos de guerra, abordó los temas de democracia y derechos humanos. Juan XXIII y el Concilio Vaticano II renovaron el lenguaje pastoral y ampliaron la mirada a nivel global. Pablo VI, en Populorum Progressio, integró el desarrollo integral como clave del progreso humano, y Juan Pablo II, con Benedicto XVI y Francisco, han continuado el desarrollo de la doctrina con énfasis en temas como la economía global, la ecología, la paz y las migraciones. Lejos de ser estática, la doctrina social de la Iglesia es un cuerpo vivo en constante diálogo con los signos de los tiempos. Diferencia con otros enfoques ideológicos o filosóficos. La doctrina social de la Iglesia se diferencia claramente de las ideologías modernas, a diferencia del liberalismo, que absolutiza la libertad individual, y del socialismo, que reduce al hombre a su pertenencia de clase. La doctrina social de la Iglesia parte de una antropología integral, reconociendo al ser humano como un ser libre, social y trascendente. No impone un modelo político ni económico cerrado, y no busca el poder como fin, sino la transformación del mundo desde la verdad, el amor y la justicia. No es conservadora ni progresista, es fiel a la misión de la Iglesia, adaptándose a las circunstancias históricas sin renunciar a la verdad evangélica. Por último, a modo de reflexión personal y para concluir con este trabajo, puedo decir que la doctrina social en la Iglesia me parece una herramienta fundamental para pensar el presente desde una ética cristiana con capacidad crítica. Lo que más destaco es su capacidad de adaptarse a los cambios históricos sin perder su esencia en un mundo donde las ideologías suelen polarizar y dividir. La doctrina social de la Iglesia propone una mirada integral que pone en el centro a la persona, su dignidad y su responsabilidad en la construcción del bien común. Creo que su riqueza está en ofrecer principios orientadores más que recetas cerradas, y en su esfuerzo por tender puentes entre la fe y la cultura, la Iglesia y la sociedad. Personalmente, considero que si se la conociera y aplicara más, especialmente en espacios políticos y educativos, podría contribuir a formar una sociedad más justa, solidaria y humana. Yo antes no conocía esta parte de la Iglesia y me sorprendió cómo conecta con los temas que vimos hoy. Me hizo pensar que muchas veces se habla de justicia sin tener una base firme, y esta doctrina lo ofrece. Muchas gracias.